Muy bien, vamos de inmediato a pasar brevemente a la reflexión de la palabra. Quiero hoy día compartir con ustedes un tema que Dios ha estado tratando conmigo durante varias semanas. Y partió Dios hablando conmigo acerca de esto eh, en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 16, cuando dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se refiere a sus compañeros de equipo misionero, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Wow. Entonces, desde ese momento Dios empezó a tramar algo en mí y quiero compartirlo hoy día con ustedes. Cuando dice que el espíritu de Pablo se enardecía al ver a la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. Entonces, el tema que quiero compartir hoy día se llama enardecidos. Enardecidos. Una fe que no discrimina. Una fe que no discrimina. Ese es el título de la reflexión que quiero hoy día compartirle. ¿Y por qué? Porque en torno a lo que Dios ha ido tratando conmigo, me ha hecho ver que un espíritu enardecido manifiesta una fe que no discrimina. Una fe auténtica hace que nuestro espíritu se encienda o se active cuando vemos personas que, como en el caso de Pablo, personas entregadas a algo que no pertenece a Dios, entregada a algo que pertenece a este mundo o pertenece a las tinieblas. O sea, la reacción eh, de una persona o de la fe en Cristo, la reacción de una persona que está en la fe en Cristo, no es de alejamiento cuando vemos personas que están entregadas a una vida que se opone a Dios, sino que al contrario, la fe en el Señor Jesucristo hace que nuestro espíritu se encienda, nuestro espíritu se active cuando vemos personas que aún no están rendidas a Dios, que viven en una vida totalmente opuesta a nuestro Señor. Y considero que esa es una de las cosas más preciosas que Dios tiene en esa relación con nosotros. Lo veíamos en el testimonio, en el huella de mi esposa, cómo Dios está tratando, trabajando en nosotros permanentemente, cómo estamos siempre en un proceso de transformación, de modelación en las manos de Dios. Esa es una de las cosas lindas de la vida en Cristo. El que Dios esté siempre trabajando en nosotros para hacernos crecer en hacer su voluntad, en vivir a la manera de Dios. Es como el alfarero, como decíamos la semana pasada, eh, como un alfarero, Él está siempre ahí trabajando en nuestras vidas. Y, y su trato con nosotros tiene que ver precisamente para moldearnos en la relación con Él, en ir más profundo cada día en nuestra relación con Él. De hecho, mi esposa decía que lo que ella siente a lo que Dios la está llamando en este momento es a ir más profundo en esta relación de intimidad con Él. Pero no solo nos trata para irnos eh, haciendo avanzar en esa relación de profundidad, de intimidad, de confianza con Dios, sino que a raíz de esa profundidad en esa relación con Él, trabaja también en nosotros para ir eh, haciéndonos avanzar en nuestra relación con las demás personas. De hecho, una evidencia
Es precisamente es una evidencia de que mi relación con Dios es cada vez mejor, es cuando yo tengo buena relación con las demás personas. Cuando me relaciono saludablemente, amablemente, cuando me acerco, cuando busco, cuando me relaciono amorosamente con las otras personas. Esa es una evidencia de una buena o profunda o íntima relación con Dios. Porque el elemento central en la vida en Cristo es la relación. Ese es el elemento central. La relación vertical, Dios y yo, o Dios y usted y Dios, y la relación horizontal, que es la relación nuestra con las otras personas. Y esta semana, como yo les decía, Dios ha tratado mucho conmigo y no solo a través del texto que les leí al principio de lo que pasó con Pablo, con el espíritu de Pablo al ver la ciudad de Atenas entregada a la idolatría, sino que Dios empezó a trabajar también con otros textos de la palabra del Señor. Y precisamente apuntó Dios hacia mi fe y la relación con las personas que están entregadas a cosas de este mundo o entregadas a cosas que van contra lo establecido por Dios. Personas que viven lejos de Dios y contra todo lo que, o que se opone a lo que Dios ha establecido. Hacia allá apuntó Dios conmigo durante estas últimas semanas. Cómo se expresa mi fe en mi relación con esas personas, con las personas que viven una vida en oposición a Dios. Y lo hizo por las escrituras a través del texto que les dije anteriormente en Hechos 17-16, pero también lo hizo con el texto de Santiago 2, del 1 al 7, donde dice, hermanos míos, dice el escritor de la carta a la iglesia de los judíos que estaban dispersos, la epístola de Santiago, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Wow, eso me golpeó fuerte. Que nuestra fe, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y luego da un ejemplo diciendo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, en un lugar de privilegio, y le decís al pobre, quédate allí de pie o quédate ahí bajo en el piso, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, dice el apóstol. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Lo que al ver esta iglesia, al ver esta palabra, descubrí un sesgo en mi fe en Jesucristo. Descubrí una fe que, como la de la iglesia, como esta iglesia, una fe muy parecida a la de esta iglesia, a la cual se dirige esta carta. Una fe con ciertos rasgos de egoísmo, una fe con ciertos rasgos de carnalidad, de humanidad. Una fe que hace acepción de personas, una fe que discrimina. Con esa fe me vi enfrentado frente a estas palabras que Dios me entregó. Fue un golpe duro,
Fue un golpe fuerte, pero fue real. O sea, fue Dios muy directo, muy honesto conmigo. No me ocultó nada y me reveló que mi fe en Él no lo está representando verdaderamente al hacer diferencia entre unas personas y otras. Ha sido medio triste o bastante triste, diría yo, darme cuenta que hago diferencia entre las personas entregadas a Dios y así como esta iglesia hacía diferencia entre los ricos y los pobres, y Dios me hizo ver a mí que hago diferencia entre las personas entregadas a Dios y las que están entregadas a todo lo que se opone a Dios. No es la misma disposición hacia ellos. Me puse triste porque la fe en Cristo no es así. La fe en Cristo no discrimina. La fe en Cristo no hace acepción de personas. La fe en Jesucristo se hace visible en el amor a todas las personas, a todas las personas. Así que es contrario a lo que Dios me estaba revelando. Dice Romanos 2:11, por ejemplo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta misma verdad la dice Efesios 6:9. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribiendo a los empleadores, les dice, y vosotros, hacer con los trabajadores lo mismo, dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de los trabajadores y el vuestro, el de ustedes, los empleadores, está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Nuevamente repite esta frase, esta verdad. Y luego, y también lo dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios 10, 17 y el 18, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Entonces, todo esto me lleva a descubrir que tengo una mejor disposición para los que están entregados a Dios que para los que están entregados a otras cosas que no son Dios. Que tengo una mejor disposición para acercarme y hablar del Evangelio de Cristo a los heterosexuales que a los homosexuales. Que prefiero hablar con las personas honradas que con aquellos que no lo son. Aquellos que puedan ser corruptos o ladrones. Que prefiero estar con creyentes que con los que no lo son. Que prefiero estar con amigos, relacionarme con amigos, que con los enemigos. Que prefiero estar con los que me bendicen que con los que me maldicen. Que no es la misma disposición. Que prefiero estar con los que ayudan que con los que destruyen. En el fondo, me di cuenta que hay una fe discriminadora, una fe que hace acepción de personas. Y bueno, Dios empezó a mostrarme algo acerca de esta fe discriminadora y yo quiero compartirlo con ustedes porque Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Por ejemplo, la fe que discrimina está desenfocada. No está correctamente enfocada. Cuando nosotros discriminamos, cuando favorecemos a unas personas por sobre otras, cuando tenemos una mejor disposición hacia unas por sobre las otras, estamos favoreciendo de acuerdo a las apariencias, a los prejuicios que hay dentro de nosotros acerca de lo que vemos en los demás. Y si es así, hemos perdido el enfoque de Dios, porque Dios no mira las apariencias. El enfoque de Dios está centrado
no en las apariencias, no en los comportamientos, no en las acciones, sino que está en el corazón. Dios mira el destino de las personas. Dios mira la imagen que Él ha puesto en cada uno. Entonces, como que no cuadra. Si yo tengo una fe discriminadora, es que estoy desenfocado. ¿Mm? ¿Y qué nos hace tomar distancia de ciertas personas? En consecuencia, que lo correcto es que nos relacionemos con ellos, es que como Pablo, el espíritu nuestro se active, se encienda y tengamos desesperación por acercarnos a las personas que no son parecidas a nosotros, que no profesan lo mismo que nosotros. Muchas cosas pueden ser, pero son cosas externas. A veces tomamos distancia por la vestimenta, por la manera de vestir, a veces por los hábitos que tienen, por las formas de vida, a veces por sus pensamientos, por su filosofía de vida, por su forma de vida, o simplemente porque nos damos cuenta por lo que vemos que son personas que son opuestas a Dios. Entonces, eso nos hace tomar distancia porque nuestro foco está puesto en lo que vemos externamente, en las apariencias, pero no estamos en el foco adecuado que es el foco de Dios. El favorecer al hombre rico por encima del pobre, como lo hizo la iglesia a la cual describe la carta de Santiago, o las iglesias a las cuales describe la carta de Santiago, muestra una profunda carnalidad entre sus creyentes, muestra una profunda fe discriminadora, de acepción de personas. Y, y eso no es de esa iglesia, puede ocurrir hoy, puede ocurrir con nosotros, y Dios me lo mostró a mí también. Y ocurrió también en el pasado, ha ocurrido en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos el caso de Jonás en el Antiguo Testamento. Dios lo envía a predicar un mensaje de salvación, de arrepentimiento a la ciudad de Nínive, porque eran habitantes muy violentos, muy crueles, y Dios envía un mensaje a través de Jonás para que ellos se arrepientan y sean salvos de la destrucción. Sin embargo, Jonás, en lugar de ir, huyó en sentido opuesto hacia la ciudad de Nínive. ¿Y por qué lo hizo? Porque el foco de Jonás estaba puesto en que eran personas violentas, asesinas, crueles, despiadados, inhumanos. Sin embargo, Dios quería rescatarle. El foco era el amor de Dios por ese pueblo, por esa ciudad, por los habitantes de esa ciudad. Finalmente Jonás lo hizo, pero después de un trato que Dios tuvo que hacer con él. Dios quiere que ninguna persona, ningún ser humano se pierda. Por lo tanto, es algo que nosotros que tenemos la fe en Cristo tenemos que tener muy claro también, que ningún ser humano muera sin conocer a Cristo, que ningún ser humano muera sin tener una relación con Dios. Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento, que todos se vuelvan a Dios e inicien una relación con Dios. Entonces, ese es el foco correcto, pero una fe que discrimina está desenfocada. Otro caso es el caso de Ananías, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el capítulo 9 de Hechos, encontramos que Jesús se apareció a Saulo, el que posteriormente sería llamado Pablo, y se le aparece y quedó ciego. En el momento del encuentro con Jesús, quedó completamente ciego. Y Dios habla a Ananías, un creyente de la iglesia primitiva, de la iglesia de ese tiempo, y le dice, Dios en visión, le dice que vaya al lugar donde está Saulo y ore por él para que recobre la vista. ¡Wow! Ananías, cuando supo quién era por el que tenía que orar, cuando le dio el nombre de Saulo, le dice, Señor, me han contado que este hombre en Jerusalén ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores y tiene permiso
para que atrape aquí a todos los que te adoran. Wow. Entonces no quería ir Ananías. Su mirada, ¿por qué? Porque su mirada estaba puesta en sus acciones, en los comportamientos, en lo externo, en la vida de Saulo. Pero el Señor le dijo, aquí está el enfoque de Dios, el Señor le dijo, ve, porque yo he elegido a este hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. ¡Wow! Y yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. O sea, Dios tenía un plan tremendo y Dios se le apareció para que ese plan empezara a ser desarrollado. Y Ananías no se había enfocado con el enfoque de Dios, sino con el enfoque natural, humano. Entonces, por eso su fe estaba siendo discriminadora. La fe que discrimina es una fe desenfocada. Entonces, lo que nos orienta el Señor, la invitación es a ponernos en el foco de Dios, alinearnos con el enfoque de Dios, que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada persona. Si nos conectamos con el corazón de Dios, no dudaremos en ir a las personas a las cuales Dios quiere desatar su plan. Nuestro espíritu se encenderá cuando nos ponemos o nos enfocamos, nos alineamos con el plan de Dios para las personas, aunque sean muy opuestas a Dios mismo. Dios tiene un plan con cada uno. Entonces, eso es lo primero que quiero compartir, que la fe que discrimina está desenfocada. Lo segundo, que la fe que discrimina tiene a la base estructuras o fortalezas mentales. ¿Qué son las fortalezas mentales o las estructuras mentales? Son mentiras del diablo puestas en la mente de los creyentes. Si no se va a ciertas personas con el anuncio del Evangelio, o no nos relacionamos con ciertas personas porque son opuestas a Dios, se ha creído en mentiras del diablo. Los judíos no se acercaban a los esclavos, tampoco a los gentiles. Los hombres judíos no se acercaban a las mujeres porque pensaban que Dios no las amaba, y Dios no amaba ni a los esclavos ni a los extranjeros. Según William Barclay, un gran comentarista bíblico, dice que era común que un hombre judío empezara el día con una oración que decía: gracias a Dios porque no soy ni esclavo, ni extranjero, ni mujer. Así era el pensamiento, la mentira que ellos abrazaban, y era una mentira abrazada por la nación, culturalmente aceptada. Y el apóstol Pedro, por ejemplo, era uno de los que pensaba de esta manera, pensaba que Dios no amaba a los que no pertenecían al pueblo de Israel. O sea, ningún extranjero, ninguno que no perteneciera a Israel, no recibía el amor de Dios, no era amado por Dios. Dios no amaba a Israel según él. Y en Hechos 10 encontramos que Dios trabaja con Pedro. Dios habla a Pedro para derribar esta mentira, para derribar esta fortaleza mental, esta estructura, este paradigma. Y Dios muestra, por ejemplo, dice el capítulo 10, muestra una visión a Cornelio, que era un extranjero, un gentil conocido, como se dice en la Biblia, alguien que no pertenecía a Israel, y le muestra en una visión a Pedro y le dice que lo envíe, que envíe por él para que Pedro venga a su casa y les hable acerca de Jesucristo. Cornelio, a pesar de que era extranjero, escuchó la voz y envió a algunos de sus trabajadores, los envió a buscar a Pedro a otra ciudad. Pedro estaba en otra ciudad cercana y fueron por él. Mientras estos enviados de Cornelio iban camino a casa de Pedro, Dios tuvo que tratar con Pedro para que pudiese entender que
Dios no hace acepción de personas. Y le muestra a Dios a Pedro una visión también. Y en esa visión vio Pedro un lienzo blanco, vio que descendía del cielo y sobre ese lienzo había muchos tipos de animales, entre ellos reptiles, aves, entre otros tipos de animales. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro se niega rotundamente y le dice a Dios, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Sin embargo, la voz le repite 3 veces que mate y coma. Pero ante la negativa de Pedro, Dios le dice, lo que Dios limpió, no lo llames común o inmundo. O sea, para Dios, lo que Dios quería decirle, que Pedro aún no entendía, era que para Dios no hay nadie que no sea digno de ser amado. Todas las personas del mundo son dignas de ser amadas, son amadas por Él. Dios le dio esta visión a Pedro para que entendiera esta verdad, para que entendiera que Él amaba también a las personas extranjeras, a los que no pertenecían al pueblo de Israel. Y entre esos estaba Cornelio, a donde él tenía que ir para poder, para que ellos fueran también salvos y fueran parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Y de hecho, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y se encuentra con que Cornelio tenía a su familia completa reunida allí, tenía a sus amigos y también otros invitados, una tremenda cantidad de gente, Pedro les dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y aquí está la lección que Dios entregó a Pedro. Y dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¡Wow! Lo entendió, cayó la mentira, cayó la fortaleza mental y la fe de Pedro empezó a ser una fe que no discrimina. Empezó su espíritu a encenderse por las personas que eran extranjeras. De hecho, luego dice Pedro nuevamente, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¡Wow! Nosotros probablemente discriminamos a veces a personas con mentiras como esa persona es muy mala, esa persona es muy materialista, esa persona es muy cerrada de pensamiento, puede ser muy humanista, a lo mejor es demasiado egocéntrica. Podemos decir muchas cosas y ponemos freno, no nos acercamos a esas personas porque ponemos la mirada en mentiras, o sea, creemos ciertas mentiras acerca de lo que son esas personas, ciertos prejuicios que hay dentro de nuestra cabeza acerca de ello. Pero eso no es una fe en Jesucristo auténtica, es una fe que discrimina y por lo tanto está a la base de esa fe mentiras del enemigo. Por lo tanto, es necesario que las derribe Jesucristo, que sean derribadas por el amor de Dios y seamos también dispuestos nosotros para que se derriben esas mentiras, sean destrozadas completamente. De hecho, yo me he descubierto en más de una ocasión pensando, los ingenieros es muy difícil que conozcan a Cristo porque son muy cuadraditos. Es una mentira. Puede que lo formen así en la universidad, pero Dios tiene un plan para ellos también. Entonces, lo que tenemos que entender, que Dios ama a todas las personas y tiene un plan para cada uno de ellos. La fe que discrimina, además, es un pecado. No solo está desenfocada, no solo tiene a la base fortalezas mentales, sino que es un pecado. ¿Por qué? Porque somos llamados a amar a todas las personas y porque Dios ama a todos. Y nosotros, los hijos de Dios, amamos lo que Dios ama. Y si Dios ama a todas las personas, nosotros también amamos a todas las personas. Y si no lo hacemos,
es pecado. En la Biblia se llama pecado de omisión, no hacer algo que Dios quiere que hagamos. Y Dios se lo hace ver a la iglesia a la cual escribe Santiago. En Santiago 2, 8 y 9 le dice, si en verdad cumples la palabra real de Dios, conforme a lo que está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si lo haces, bien haces. Pero si hacéis acepción de persona, o sea, discriminas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como un transgresor. Wow. Entonces, hacer acepción de persona es pecado. Hace que pongamos a Dios como en una caja, en un molde, de acuerdo a nuestro pensamiento. Es mostrar a un Dios que no es. Mostramos al Dios real cuando amamos a todas las personas. Representamos a Jesús verdaderamente cuando amo al amigo y también al enemigo. Cuando amo al que bendice y también al que maldice. Cuando amo al que me ama y también al que me aborrece. Muestro a Dios verdaderamente cuando amo al que es honesto como aquel que es mentiroso o corrupto, al culto como al que no lo es tanto, al que es amable como también al que es desagradable. Honro a Dios y represento a Dios verdaderamente cuando amo al honrado como también al que no lo es. O sea, porque Dios ama a todos, no solo a algunos. Él ama a todos y su meta es que todos sean salvos, que ninguno se pierda. Esa es la razón por la cual Él nos dio a Jesús, su Hijo. Él amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es el amor de Dios. Y ese amor tiene que fluir en nosotros. Dios ama a los punk, Dios ama a los góticos, Dios ama a los psicodélicos, Dios ama a los emos, Dios ama a los reggaetoneros, Dios ama a los raperos, Dios ama a las lesbianas, Dios ama a los gays, Dios ama a los transgéneros, Dios ama a los bisexuales, Dios ama a los pobres, Dios ama a los ricos, Dios ama a todas las personas porque necesitan todos el amor de Dios y Dios quiere salvarlos a todos. El plan de Dios es salvarlos a todos, que todos conozcan el amor de Cristo y se vinculen con su verdadera identidad, la que Dios creó para ellos. Porque el mandamiento que Él nos dio es amar al prójimo como a nosotros mismos y no hacerlo es pecado. Entonces, fuimos comisionados para amar, para ser discípulos en todas las naciones del mundo, en todas las personas, traerlos a convertirse en seguidores de Jesús. Nuestra fe en Jesucristo no hace acepción de personas. Entonces, es algo que tenemos que evaluar nosotros mismos. La invitación es a una fe no discriminadora, una fe que no hace acepción de personas. La verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo nos conecta con el corazón de Dios hacia las personas. Y el corazón de Dios hacia las personas es de un amor incalculable. El mismo amor que Dios ha tenido con nosotros lo tiene para todas las personas. Y cuando veamos personas alejadas de Dios, si nuestra fe en Jesucristo es genuina, cuando veamos personas alejadas de Dios, nuestro espíritu se va a encender, se enciende y se llena de amor por ellos y vemos esas personas como una tremenda oportunidad de alcanzarlas, de que la gracia y el amor de Dios también les alcance a ellos. Y en lugar de alejarnos, iremos donde ellos están con desesperación. Como les decía al inicio, el apóstol Pablo nos da un ejemplo tremendo de esto. En el libro de Hechos 17, verso 16 lo veíamos, ¿no es cierto? Y los versos siguientes también lo expresa
llegando a la ciudad de Atenas, vio la ciudad entregada en poder, en manos de la idolatría, esclava de la idolatría. Pero en lugar de que eso le produjera alejamiento de las personas, su espíritu se enardeció, se encendió su espíritu, se activó su espíritu. Si nuestra relación con Jesucristo es auténtica, cada vez que veamos personas entregadas a algo o a alguien que no sea Dios, nuestro espíritu se enardecerá. Del mismo modo que ocurrió con el apóstol Pablo. Nuestro espíritu se encenderá. Enardecer quiere decir animar, activar, encender, avivar. Entonces, ver a la gente entregada a dioses falsos encendió, activó, animó la vida de el apóstol Pablo, el espíritu del apóstol Pablo, y lo movió a ir y conectarlos con el amor de Dios. Fue tanto lo que el espíritu de Pablo fue activado que no esperó que llegaran sus compañeros de misioneros a la ciudad de Atenas, sino que solo se lanzó y fue a la sinagoga a hablarle a los judíos que vivían en Atenas. Después que salió de la sinagoga, se fue a la plaza de Atenas y allí se puso a hablar con dos grupos de filósofos que habían en Atenas, los epicúreos y los estoicos, dos grupos, dos corrientes filosóficas fuertes que habían en Atenas. Se fue a la ciudad a hablarles de Jesucristo y después fue al Areópago, donde estaba el consejo, el tribunal de la ciudad. Allí fue a hablarles de Jesús, del amor de Dios. Su espíritu se enardeció y lo movió a ir con desesperación para que conozcan el amor de Dios. Entonces, de la misma manera que Dios movió a Pablo, Dios nos moverá a nosotros, enardecidos, una fe que no discrimina. La clave para que esto ocurra es la relación íntima con Jesús. Si no estoy enardecido, si mi espíritu no se enardece cuando yo veo personas que están entregadas a la adicción, entregadas a hábitos destructivos, si mi espíritu no se enardece, es porque necesito fortalecer mi relación con Jesucristo. Porque la fe en Cristo no hace acepción de personas, hace que nuestro espíritu se enardezca cuando vemos personas entregadas a manos de adicciones, entregadas a manos de ideologías progresistas, a manos de patrones de comportamientos destructivos, cuando vemos personas entregadas a comportamientos abusivos, a violencia, a quebrantos emocionales, físicos o espirituales. Cuando vemos personas entregadas a la corrupción, en lugar de alejarnos de ello, nuestro espíritu se activará, se encenderá por pasión por ellos y iremos a conectarlos con el amor de Dios. Cada persona entregada a algo o a alguien que no sea Dios es una oportunidad de oro para proclamar y manifestar el reino de Dios. Seamos esa generación de espíritus enardecidos. Esa es la invitación hoy día. Seamos la generación que ve a las personas entregadas a todo lo que se opone a Dios como una oportunidad de oro para que sean invadidos por el reino de Dios. Seamos la generación con una fe que no discrimina. Días atrás, cuando se daba el anuncio del matrimonio igualitario, con algunos creyentes manifestaron temor por lo que estaba pasando, por lo que podría venir. Y eso, la palabra del Señor nos advierte de ello, no nos debe sorprender. Si avanzan las leyes que van a someter a las personas a
a condiciones de vida que son opuestas a Dios, es porque es una oportunidad para que nuestro espíritu se active, se encienda, se enardezca y podamos sentir desesperación para amar y para llevar el amor de Dios a esas personas. Creo que llegó el tiempo, este es nuestro tiempo, este es nuestro momento de amar como Dios ama, sin acepción de personas, de tener una fe en Jesucristo que no discrimina. Creo que para este tiempo nos ha preparado el Señor. Mientras el pecado aumenta, la gracia sobreabunda. Así que la gracia de Dios está en ti y en mí, y esa gracia alcanzará a las personas. La invitación es a no alejarnos de aquellos que viven en manera opuesta a Dios, sino a que nuestros espíritus se activen, se enciendan y vayamos a ellos y les amemos de la misma forma en que Dios les ama. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Padre, te doy muchas gracias por esta posibilidad que tenemos de conocer tu corazón, de saber que tú amas incondicionalmente y que tú amas a todas las personas independiente de la condición en la que estén. Y que tú los amas no para que sigan igual, sino que los amas para abrazarlos con tu amor y que tu amor los conecte con su diseño original, con su identidad de hijos de Dios. Padre, te doy gracias por mostrarnos tu corazón y porque cada uno de nosotros es un representante tuyo en este tiempo para que tu amor abrace, para que tu amor corra por las ciudades, por las naciones de este mundo y alcance a toda persona, independiente de la condición en la que esté en este momento. Padre, oro, Espíritu Santo, por personas, por creyentes con espíritus enardecidos, que al ver personas entregadas a cosas que se oponen a ti, nuestro espíritu se encienda, se active para amarles como tú les amas y conozcan quién eres tú. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué les parece si adoramos al Señor cantando y posteriormente estaremos orando para que Dios sane a los enfermos y para que Dios bendiga a las personas que lo necesitan?